Bueno, pues vamos a dar comienzo a la última de las mesas que se corresponden con los tres, con el tercero de los tres ejes temáticos del Congreso, que en este caso es relacionar las redes sociales con la salud mental. Esta mañana se han escuchado ya unas muy interesantes comunicaciones en torno al tema, al eje, y ahora pues contamos con dos especialistas con los que vamos a dialogar, ¿de acuerdo? No obstante, debería presentarme yo también antes de presentarlos a ellos, ¿no? El burro delante para que no se pierda. Bueno, vamos a ver, yo soy Javier Gil, yo soy profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras aquí de la Universidad de Oviedo. Pertenezco al grupo IF desde no hace mucho, me han acogido en su seno los ingenieros y filósofos de IF y yo estoy muy feliz. De hecho, esta mañana pensaba cuando Miguel Naredo hablaba de las identidades físicas y virtuales que ahora yo soy Javier IF en la pequeña red social mediante la que nos comunicamos, y bueno, son comunicaciones alegres, es un grupo que trabaja en clave de alegría, o sea que estoy muy feliz con mi identidad virtual, Javier If. Bueno, pues hecha la presentación, pasemos a los auténticos protagonistas de la tarde y empecemos por Tomás Ortiz Alonso, que es una eminencia. Porque soy amigo de Pablo. Bueno, lo es. Él es licenciado y doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Y además, luego fue licenciado y doctor en medicina, también por la... Es psiquiatra, psicólogo, es catedrático de psicología médica. ¿Eres emérito? Emérito, sí. Muy bien. O sea, ser emérito significa que has hecho muchos méritos para que se te sigan manteniendo ahí, ¿no? No como una reliquia, sino como un activo. Tengo muchos años. Bueno, no es fácil llegar a ser emérito. Y, bueno, puestos académicos ha tenido muchos, su currículum es apabullante. También su actividad docente es muy rica, muy plural, ha sido profesor de psicobiología, de neuropsicología, de psicología médica. Bien. Ha dirigido 35 tesis doctorales, que se dice pronto. En cuanto a su actividad investigadora, simplemente por dar unos brochazos, ha participado en 14 proyectos científicos competitivos con financiación pública y en 25 con financiación privada. Ha escrito unos 250 artículos en revistas nacionales e internacionales, revistas de primer orden. Hablamos de Brain, hablamos de Cerebral Cortex, hablamos de Plus One. Y también ha tenido una interesante actividad divulgadora. Él ha llevado la dirección de la colección Neurociencia y Psicología del País Semanal. Luego, con este perfil nos lo vemos esta tarde. Hay uno de los proyectos científicos más valorado y del que vamos a hablar luego, es en visión táctil, y simplemente quiero mencionarlo porque, como digo, luego vamos a decir algo, se dirá algo acerca de él, que tiene que ver con la estimulación táctil repetitiva en personas ciegas. Es un trabajo hecho específicamente para gente vidente, ¿no? Y para que sepan identificar a partir de, digamos, la construcción, ¿no? Pero lo he hecho con Pablo y con Dani, que son de aquí, de la Universidad de Oviedo. Bien, eso está bien, esa precisión está bien. Sí. Que son líderes en ese proyecto. Muy bien. Así que, y una cosa más, al menos, ¿no? Él ha sido, en relación con esta línea de investigación, recibió en 2015 el premio de la Real Academia Nacional de Medicina. Sara Degli Esposti es investigadora científica en el CSIC, en el Instituto de Filosofía del CSIC, y es la investigadora responsable del grupo de ética aplicada allí, desde 2021. Es autora del libro La ética de la inteligencia artificial,
que es como yo la conocí. ¿Ha venido a hablar de su libro? No, ha venido a hablar de redes sociales, no ha venido a hablar de su libro. Vaya. Bueno, y tiene un nivel muy alto de internacionalización, está muy comprometida con proyectos europeos, ha sido coinvestigadora principal del proyecto nacional titulado Ingeniería de Valores en Sistemas de Inteligencia Artificial, y ahora mismo está en otro titulado Ortega CM, que es un proyecto interdisciplinar de innovación tecnológica aplicada a la investigación, difusión y transferencia del legado de José Ortega y Gasset. Una de sus líneas de investigación anteriores tuvo que ver con cuestionar la dicotomía entre seguridad y privacidad, y además prestando atención a la cuestión de la vigilancia. Además, lidera las tareas de ética de la investigación y del cumplimiento normativo de un proyecto europeo que se llama Safe Horizon, innovaciones en la dirección, lo voy a leer bien, innovaciones en la detección e interceptación de actividades delictivas, que es francamente, vamos, yo no conozco el proyecto, simplemente lo que he leído acerca de él y me parece fascinante, porque se trata de contrarrestar la creciente amenaza del crime as service, es decir, la preocupante evolución en el panorama actual de las ciberamenazas, ¿no? Transformando las actividades delictivas en empresas organizadas y comercializadas, ¿no? ¿Cómo contrarrestarlo? Pues obteniendo, digamos, los recursos de la propia inteligencia proveniente de diversas fuentes, como es la web convencional, la web profunda, la web oscura, las bases de datos públicas y los conjuntos de datos policiales. Como veis, entonces, es una típica, ella que es especialista en éticas aplicadas, una aplicación de la ética en términos marcadamente ingenieriles, ¿de acuerdo? Y, bueno, dicho esto, bueno, también trabaja en un proyecto actualmente, un modelo de gobernanza de datos de confianza cero para el intercambio altruista de datos sanitarios, que me gustará luego, fuera de la conferencia, preguntarle por el tema de ese y por qué se entiende por datos de gobernanza de datos de confianza cero. Y, bueno, además dirige tesis doctorales en ámbitos como el bioderecho y la sociología de la salud. Bien, he hecho esta presentación, espero que no haya sido muy larga. Quería recordar una frase de lo que hay en la web del Congreso, que marca el objetivo de esta mesa. El objetivo de esta mesa es comprender las redes sociales como tecnologías que configuran nuestra mente y nuestra conducta y que despliegan por ello un potencial para el apoyo emocional y la construcción comunitaria, pero también como tecnologías generadoras de malestar individual o colectivo. La filosofía de la tecnología del siglo XX ha hablado una y otra vez de la tecnologización de la vida cotidiana. Con la digitalización, esta tecnologización es omniabarcativa, por decirlo así. Hay una mediación de toda nuestra vida cotidiana actualmente, ¿no? Por lo tanto, digamos, somos seres tecnológicos a tiempo completo, no solamente en nuestros entornos, sino nosotros mismos involucrados en ellos. Y aunque llevamos, claro, iba a decir que dos décadas a pleno rendimiento casi de lo que son las redes sociales comerciales, en realidad son casi 3 décadas, como nos recordaba Manrique, ¿no? Porque estamos a finales del siglo pasado cuando empiezan las primeras. Entonces, es un proceso, digamos, suficiente, ¿no? para dar, o sea, es un periodo suficientemente largo, ¿no? Para ver que se han impuesto por completo, ¿no? En un periodo corto, pero suficientemente largo, se han impuesto en nuestras vidas. Y sabemos ya, tenemos experiencia suficiente para saber que no solamente son los principales espacios de comunicación y de información, especialmente entre los más jóvenes, aunque no solo, sino que no solo porque, como hablaremos, hay unas distribuciones en todas las edades,
pero sí que son también los activos importantes en la configuración de las identidades, sobre todo en las personas más jóvenes. Y por eso es lo que ha salido a relucir una y otra vez en las ponencias de esta mañana, y por eso son tan preocupantes, porque al mismo tiempo, paralelamente, los problemas asociados a la salud mental han ido adquiriendo cada vez más una presencia en el debate público, muchas veces relacionada con los espacios digitales en los que nos manejamos. Vean. El tema quizás vertebrador va a ser el impacto, ¿no?, de las redes públicas en la salud mental, sea lo que sea salud mental, que es, como se ha dicho, un concepto controvertido. Bien, para comenzar, la interacción en las redes sociales a través de los dispositivos contribuye en un sentido significativo a la configuración cognitiva y emocional de las personas. Esa es una pregunta con la que quisiera comenzar. Y en relación con ello también quería preguntarle a Tomás. No, pero lo puedo contestar también, ¿sabes? No, de acuerdo, por supuesto, pero en relación con ello también te quería preguntar acerca de que nos hablaras de visión táctil y de cómo la neuroplasticidad permite comprender la representación de un objeto como una construcción cerebral y no puramente visual. Y en relación con ello, claro, dada la sobrecarga de contenidos visuales a los que estamos expuestos en las redes sociales, mayoritariamente a través de pantallas en dispositivos electrónicos, también preguntarte de si existe el riesgo de que esto vaya en detrimento de la funcionalidad y del desempeño cognitivo de otros sentidos que son igualmente básicos para nosotros, como el sentido del tacto o del olfato. Entonces, estas son dos preguntas que podéis distribuiros como queráis. Yo no lo sé. Me haces preguntas tan difíciles que es muy difícil contestarlas. Es que no quería que me oyeran. O sea que... ¿Empiezo yo o empiezas tú? Sí. Que influyen los elementos tecnológicos en el cerebro, claro. Que es muy fácil decir que las redes sociales influyen en la salud mental, es muy fácil decir, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Y cómo influyen? Yo estaba oyendo esta mañana y que es muy fácil decir, oye, pues es que las redes sociales son perjudiciales para la salud mental. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta parte tan perjudicial de las redes sociales? ¿Se debe al contenido? Pues mira, hay bastantes estudios sobre el contenido de las redes sociales que no son estudios muy potentes y que no inducen a una conducta asociada a lo que están viendo. Yo veo muchas películas de vaqueros e indios y no he matado a un indio, ni se me ocurre matarlo, no inducen. O sea, el contenido no induce a veces a la respuesta que estamos diciendo. Es que es malo el contenido. En las redes sociales hay contenidos muy buenos. Esta mañana hablaba algún autor lo bueno que son las redes sociales y lo que nos sirven para podernos comunicar, con lo cual eso es bueno. Es decir, es muy difícil determinar que las redes sociales están afectando a la salud mental cuando desde la psiquiatría nosotros entendemos que una enfermedad mental se debe a factores genéticos, a factores filogenéticos, a factores biológicos y a factores ambientales. Hay una predisposición en muchas personas, como hay una predisposición a la diabetes. Hay muchas personas que toman azúcar y no son diabéticos, y otras personas que sí. Entonces, ¿qué decimos ahí? ¿Podemos unificar todos los criterios y decir que las redes sociales son malas para la salud mental? Pues no. Pero, hablando de mi libro, de lo mío, que es el cerebro, claro que se han hecho estudios donde demuestran, hay un estudio del 2025 ahora de RIEM, donde demuestra algo que es muy importante.
cuando tú pasas durante más de 3 horas delante de una pantalla, resulta que tienes un riesgo interno de patologías, pero no solo de salud mental, sino de salud fisiológica, de otro tipo de salud. No solo te genera un nivel de estrés o de ansiedad o depresión, te genera otros problemas en tu cuerpo. ¿Y eso por qué te genera esos otros problemas en tu cuerpo? ¿Por qué afecta eso negativamente al desarrollo de áreas del cerebro que están asociadas a procesos cognitivos? Porque en la red parietofrontal está alterada. Y alguien puede decir, hombre, es que también los niños que están muchas horas en las redes tienen una tendencia a ser hiperactivos, porque también hay estudios que lo dicen. Pero ¿por qué tienen esa tendencia? ¿Esa tendencia es por la red? ¿Esa tendencia es por la genética? ¿Esa tendencia es por los procesos biológicos? Probablemente hay un conjunto de cosas que afectan a eso. Pero ¿qué es lo que nosotros detectamos? Lo que nosotros detectamos es que a más tiempo que está delante de una pantalla, hay una alteración en áreas ventrales, en áreas amigdalinas, en la corteza dorsolateral. ¿Y eso por qué? Y fijaos la importancia que tiene. Y eso tiene importancia porque el tiempo de estimulación está asociado a el tipo de estimulación, las características de estimulación. Y en ese sentido, nosotros sabemos que las pantallas, como hay técnicos, Pablo, me corriges, las pantallas de estos aparatos tienen una frecuencia a lo mejor de 30, 40, 50 hercios, ¿estoy en lo cierto? O 60 hercios, y nosotros procesamos a 10 hercios. Nuestra capacidad de procesamiento es a 10 hercios. ¿Qué es lo que está haciendo estas pantallas? Que era la diapositiva de IA que tenía, estamos viendo que cuando tú pones una diapositiva con una persona hecha por IA y una persona real, la persona hecha por IA no afecta a ninguna de las áreas que acabo de decir. Y la persona, y cuando lo ven en tiempo real, estas áreas se activan. Fijaos el gran problema que hay. Si durante horas y horas no estás activando áreas que son importantes para los procesos emocionales y para los procesos cognitivos, pues ese es un deterioro. Y eso afecta. Y esa red neuronal está alterada. Y me pones la diapositiva de los... Y fijaos la importancia que tiene. Y esto estoy hablando de características físicas de la estimulación. ¿Por qué los ingenieros, aquí hay ingenieros, me puedo meter con ellos? ¿Qué quieres que pongamos? La imagen de los cerebros. ¿Por qué los ingenieros, que antes preguntaba alguien en las redes, por qué los ingenieros no nos hacen unas pantallas con una estimulación a baja frecuencia? Porque sabemos que la alta frecuencia altera, pero a nosotros y a cualquier niño, altera los procesos de captación de la información y elaboración de la información. ¿Por qué los ingenieros no nos hacen eso? Que nos hagan pantallas que podamos procesar, que nuestro cerebro pueda procesar. Y nos hagan pantallas que lo que hacen es estimular más nuestro cerebro e inhibir un procesamiento de la información. Fíjense, no puedo hacer... Fíjense, ¿puedo? ¿Quieres el cursor? Sí. Esta es una imagen que se ha hecho con resonancia magnética. Los colores rojos identifican que ese cerebro es... Los colores rojos identifican que ese cerebro es inmaduro. ¿De acuerdo? Y los colores más azules, que ese cerebro es maduro. A la izquierda está 5 años, que es casi todo el cerebro rojo, quiere decir que es inmaduro. Y a la derecha, a los 20 años,
está todo el cerebro en azul, quiere decir que es maduro. Quiere decir que en ese cerebro resulta que se ha ido transmitiendo una información constante, repetitiva, que ha hecho unas redes neuronales suficientemente estables que permiten determinar que no hay ruido en el cerebro, que no hay alteración en el cerebro. ¿Me estoy explicando bien? Y que a veces dicen, eso lo traducimos en conducta, como que esta persona es inestable, si no tiene bien desarrollado eso, o es una persona que es muy infantil, o que es una persona que no domina sus emociones. ¿Me explico? Pues fíjense ustedes qué pasa aquí. Si nosotros en la red neuronal, es decir, ventral, este es donde está la amígdala y el hipocampo, esta es la parte subcortical del sistema límbico y es totalmente emocional. Es decir, fíjense ustedes a los 10-12 años, es decir, que esto está, es decir, todavía sin formar. Sin formar. Si nosotros lanzamos al cerebro a una velocidad de 60 hercios, una imagen no la ve, no ve las características de la imagen. Y la red ventral se caracteriza por determinar en qué consisten las cosas, en qué. Y la red dorsal, dónde están las cosas. Nos encontramos que estos chicos no van a tener memoria para saber qué las cosas, porque la información que reciben no la pueden archivar. ¿Me estoy expresando bien? Porque la velocidad no les permite determinar las características. Y cuando nosotros hacemos eso, vemos que toda la actividad se produce aquí, en la parte posterior, pero esto, cuando ven una imagen con IA, no se produce, con lo cual no tienen una actividad ahí. Y esa es una parte clave de todo lo que estoy diciendo. Pero más, si ustedes se fijan bien en los colores, verán que aquí está todo, aquí estamos ya a los 16 años y a los 20 años. ¿Ven que todo está azul? No. ¿Está todo azul? Mentira, no está, no lo ven. Hay algo rojo, ¿no lo ven aquí? Pues está muy rojo. Está muy rojo y aquí. Esa es un área que es el área amigdalina, es el área emocional. Quiere decir que nuestros cerebros, hasta los 20 años, están muy inmaduros emocionalmente, muy inmaduros emocionalmente. O sea que si os dicen, pero eres más inmaduro que cuando tenías 12 años, puede ser que sea verdad. O sea, no empiecen a cabrearse porque puede ser que sea verdad. Y eso significa que el aprendizaje que hemos hecho no nos ha servido para desarrollar ese área. Eso significa que los maestros no nos han enseñado a desarrollar ese área, porque ese área está más desarrollada a los 5 años con la escuela de los padres que a los 16 años con lo que han hecho los maestros, o a los 20 años como tenéis vosotros. Y eso con la red, con las redes sociales, no se madura, porque genera una situación de mayor alteración, porque la red, a la velocidad que va, no permite ver las características que se pueden desarrollar en esta vía que se llama vía ventral y que es determinante de los procesos de aprendizaje y procesos cognitivos y procesos de desarrollo del ser humano. ¿Me he expresado bien? Pues ya me he cansado, no sé qué decir. Me encanta. Bueno, después os digo más cosas, ¿vale? La clase, nos gustaba la clase magistral, ¿no? Decir, aprender cómo funciona el cerebro. Yo me hubiera quedado ahí. ¿Te pongo una presentación? Sí, venga, así no la quitamos del medio porque tenemos aquí la parte técnica que nos complica un poco. Así le añadimos un poquito más de información a Javier sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales, ¿de qué estamos hablando? Esta es una panorámica de qué se usa en España, ¿no? Para que veamos. A ver, aquí estamos. Mira, somos usuarios de WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp aquí? ¿Quién usa más el Signal que el WhatsApp? ¿Ah? ¿O el Discord? ¿Ah? Nicho. Pues entonces, y aquí tenéis, mira, lo veo fatal,
El Instagram, ¿no? El YouTube, Facebook, ¿no? Pero pasamos a la siguiente. No, sí, a ver, sí, porque así la muevo. Es que estamos aquí de baile. Venga, siguiente. A ver, ¿qué queremos decir para que nos reconozcamos? Generación Z, 12, 24 años, ¿ok? Sus plataformas son TikTok e Instagram. Millennials, 25, 44. Aquí hay mucha gente, ¿no? Instagram y LinkedIn. Generación X y Boomer. Aquí estamos nosotros. Facebook, WhatsApp. Facebook, no, de verdad. Facebook, tú tampoco lo tienes, Tomás, ¿no? No. Facebook, ni el bisabuelo ya tiene Facebook. No. El WhatsApp sí, WhatsApp fundamental. WhatsApp nos permite organizarlo todo, los grupos de padres del cole, ¿no? El trabajo, ¿no? Todo. Es el mecanismo de coordinación más poderoso que tenemos hoy en día. Y, sin embargo, también tenemos ahí un grupo de generación X que se está metiendo en el Instagram, ¿ok? Yo hace el viernes, tomándome el vermut con las amigas, descubrí el Instagram de la mujer del líder de Vox, de Abascal. Pues una mujer muy estilosa, ¿no? Y me empecé a enganchar a los vídeos, porque no lo uso normalmente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es adictivo, que es un poco de que va este discurso, y entonces, claro, pequeñas dosis, ¿no? Es mejor tomarse el tercer vermut que seguir en el Instagram. Es decir, que tienes más control sobre lo segundo que lo primero. ¿De qué va esta charla? Esta es investigación de Jonathan Haidt. No sé si lo conocéis. Es un psicólogo social que trabaja en una escuela de negocio en Estados Unidos y su investigación, y es también un filósofo moral. Y en los últimos años se ha dedicado, el último libro que tiene es esto que viene ahí, La generación ansiosa. Su batalla es demostrar que desde el año 2010 ha habido el que él llama una reprogramación generacional. Es decir, que con el uso masivo de las redes sociales, él en los muchos estudios, ¿no?, que él va juntando tanto en este libro, este gráfico, por ejemplo, viene del apéndice a este libro, en el que, por ejemplo, se ve cómo aumenta la tasa de niñas y niños con depresión a partir del año 2010, ¿no? Y veis que tenemos un incremento entre las chicas del 145%. Y al lado, el dibujo que veis ahí es de una niña real. Esto viene de una demanda de la familia de esta niña contra la empresa de Facebook por el uso de Instagram, por el uso dañino de Instagram, ¿no? Y las consecuencias negativas, y lo que muestra la imagen es la visión negativa que tiene la niña de sí misma al utilizar esta red social y el aislamiento, ¿no?, en su habitación. Y sin embargo, este juicio, ¿no?, esta conectividad, de alguna forma, que es el tema del que vamos a hablar, ¿no? Es decir, si las redes sociales nos conectan o nos desconectan, ¿no?, de nosotros mismos y de las comunidades. Esto lo contamos en un minuto. Entonces, ¿qué ha dicho Tomás? Para resumir, evidentemente todo fenómeno social es multifactorial. ¿Qué queremos decir con eso? Que el cerebro humano vamos buscando la causa única, nos encanta, ¿no?, la teoría de la conspiración, ¿no? Hay un grupo de poderosos en contra de nosotros, eso es la explicación maravillosa, pero realmente sufrimos de lo que es un sesgo de causalidad, es decir, que vemos causas donde realmente solamente hay correlaciones y tenemos esa tendencia a simplificar, a utilizar heurísticas, lo que nos lleva a que nos encanta la causa única. Las redes sociales son malas, ya está, ¿no? Ya lo tengo todo resuelto. Me voy para mi casa y se acabó. La realidad es multifactorial. ¿Qué queremos decir con eso? Los que, por ejemplo, quien fuma marihuana sabe de que probablemente ha tenido amigos que luego han escalado y han pasado a drogas más peligrosas. Otros que no, que han seguido fumando marihuana o lo han dejado. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una predisposición genética de la que hablaba Tomás. Es decir, no todos tenemos la misma predisposición, por ejemplo, a caer víctima de una dinámica de adicción,
¿no? Hay muchas cosas que nos pueden generar adicción. No todos, por ejemplo, tenemos, lo acabamos de ver, el mismo nivel de desarrollo cerebral. ¿Cómo se va desarrollando nuestro cerebro? Depende de la estimulación y entonces del entorno el que nos hayamos creado, pero también depende de cómo seamos nosotros, es decir, y de muchas diferencias que nosotros mismos no sabemos de nosotros mismos. Es decir, yo no sé cómo funciona mi cerebro. De alguna forma lo voy descubriendo, ¿no? Y entonces las mismas circunstancias pueden generar efectos sobre los individuos muy distintos. Es decir, una persona puede terminar muy mal, otra persona puede pasar, ¿no?, esas vivencias y luego prosperar en la vida. Entonces, ¿cómo lo explicamos eso? Tenemos que tener un modelo que no sea del todo determinista. Tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, la incertidumbre y sobre todo estar abierto a abrir nuestro modelo y tomar en cuenta distintos factores. Y poder controlarlo con un diseño experimental, que es lo que falta hoy en día en esta investigación. Es decir, muchos de los estudios, hay todo un debate, es decir, hay por un lado Jonathan y otros colaboradores, y por otro lado otros totalmente en contra, diciendo de que las redes sociales no generan ningún tipo de prejuicio. Ahora, lo que sí sabemos, basado en los juicios públicos que ha habido a estas redes sociales, es decir, ha habido a lo largo de estos años, no sé si oíste, Facebook File, ¿no?, los archivos de Facebook que se publicaron, ha habido muchos empleados de las mismas empresas que han revelado información interna de estas empresas y han revelado los estudios que las mismas empresas llevan a cabo para fundamentalmente ver hasta qué punto sus productos se pueden considerar peligrosos. Entonces, por ejemplo, Jonathan, la pregunta que plantea es: ¿tenemos que considerar las redes sociales como bicicletas o como armas? Porque esto lleva, sobre todo en Estados Unidos, donde las leyes sobre la protección del consumidor son muy fuertes, a una consecuencias distintas de cómo voy a manejar algo que considero una arma o algo que simplemente considero un juguete. Y aquí lo dejo y seguimos con lo siguiente. Bueno, pues... Disculpad. Bueno, sí. Voy a preguntaros a uno y a la otra. Me gustaría que ha sido muy informativo y realmente muy revelador, pero vuelvo un poco sobre algo que ha quedado en vilo. O sea, hay un coste de oportunidad cognitivo en el... bueno, por decirlo, si tú usas una tecnología te privas de estar en la vida, ¿no? Si tú prestas únicamente atención, luego pierdes atención a lo mejor escolarmente, ¿no?, a los dispositivos. De igual manera, si tú estás sobreexpuesto visualmente, igual tu desempeño cognitivo de otros sentidos se merman, ¿no? Hay un costo de oportunidad, digamos, cognitivo en ese sentido. Por referencia lo digo a tu estudio sobre visión táctil. Es que no había acabado de decir cosas negativas de la red. Ah, bueno. No. Claro, la pregunta que a veces hacía alguien, un padre, dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Si nosotros vemos que hay una saturación, cuando saturamos mucho el cerebro lo que hace es, es como deja de funcionar. Las neuronas funcionan on-off, o sea, o se encienden o se apagan y dejan de funcionar. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, cuando dejan de funcionar, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Es decir, para intentar que el cerebro consiga una conducta cuando hay que estimularlo miles o millones de veces. Y claro, acorde a lo que he dicho yo, pues si estamos mucho tiempo delante de la pantalla, llega un momento en que el cerebro no funciona y entonces se producen estos procesos que decían esta mañana de dependencia, se produce toda esa cantidad de procesos.
Nosotros, para evitar eso, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué se debería hacer como padres? Que preguntaba esta mañana un padre, ¿qué se debería hacer? Pues mire, lo que hemos hecho nosotros y con los niños ciegos, hemos conseguido que los niños ciegos vean con la tripa o con la panza, los niños ciegos de nacimiento. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues a base de estimulación y estimulación repetitiva. Pero esta estimulación, ¿qué hemos hecho? Le hemos cogido a los niños por la mañana, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche y les hemos estimulado, no. ¿Qué hemos hecho para evitar que el cerebro se anule y anule las funciones asociadas a procesos cognitivos, emocionales, etcétera, etcétera? Pues hemos distribuido toda la estimulación, la hemos distribuido en 3 partes en el día. Y hemos estimulado por la mañana, a mediodía y por la tarde. ¿Cuánto tiempo hemos estimulado cada vez? ¿A alguien se le ocurre el tiempo que hemos estimulado cada vez? ¿Cuánto ha sido? Alguien, venga, alguien. Os voy a decir, el cerebro funciona en milisegundos. El cerebro funciona en milisegundos. ¿Cuánto tiempo a cada niño le hemos estimulado para que sus neuronas funcionen? Porque como tenemos un casco de eje, vemos si no funciona. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? No he oído. 10 minutos. No, 10 milisegundos. No, ¿cuánto tiempo hemos estimulado por sesión? 1 hora, 2 horas, 3 horas. 3 veces al día lo hemos hecho. 3 minutos. 3 minutos, 3 veces al día. Y para esta niña que vais a ver aquí, Bea, ¿cuántos estímulos le hemos lanzado? 500.000. 500.000. ¿Y cada estímulo, cada cuánto lanzamos un estímulo? Cada 500 milisegundos. 2 por segundo. 500.000 de estímulos, y el resultado es que esa niña ciega, mirar lo que hemos conseguido. Y esto en las redes sociales hay que hacerlo para evitar lo que las redes neuronales puedan hacer en el cerebro. Hemos conseguido que esta niña ciega vea un corazón, pero claro, ¿qué lo tiene que ver? A medio metro. ¿Por qué a medio metro? Porque Pablo no me ha dado más capacidad. Porque ha hecho las gafas y ha dicho, Tomás, a medio metro. Y me tengo que aguantar con los técnicos, con los ingenieros, a medio metro. ¿Es correcto lo que digo? Entonces, eso lo hemos conseguido, y lo mismo se puede conseguir con las redes sociales. Poco tiempo, distribúyelo a lo largo del día, de tal forma que se pueda asimilar mejor la función del cerebro. Porque si trabajamos en milisegundos, imaginaos la de miles y miles y miles de estímulos que llegan al cerebro sin codificar, sin organizar, sin tomar una decisión, sin procesos de adquisición adecuado por la velocidad como se transmite esa información. La consecuencia es que disminuyen capacidades cognitivas, perceptivas. Nosotros al principio, estos niños sentían en la barriga o en la pancita, como dicen ellos. Le decías, ¿qué sientes? Y decían, siento cosquillas, siento puntitos. Un niño decía, bueno, son como un ejército de bebés que están ahí. Es la imaginación de ellos. Y al final te dice que ven un corazón o una flor. Eso, hemos pasado de la sensación a la percepción, que es un proceso cognitivo, a base de estimulación. ¿Cómo tiene que ser la estimulación? Reglada, secuenciada, organizada y adaptada a cómo el cerebro capta la información, a no lo que hacen las redes sociales. Voy a hacer algo no para que el cerebro se desarrolle, sino al revés. Y ese es el gran problema que yo veo a nivel tecnológico en las redes sociales.
Sí, en esto quería añadir que ¿no? Ha estado hablando Tomás de 3 minutos. Los estudios de los que hablaba anteriormente, que identifican un efecto negativo de las redes sociales, se refieren a uso de más de 5 horas al día. Cualquier cosa que hagamos más de 5 horas al día, ¿okay? Va a ser perjudicial para nosotros. Es decir, que un elemento en el que no se hace hincapié es que realmente cuando es la hiperestimulación lo que está produciendo fenómenos que evidentemente son dañinos, pero son dañinos a todos los niveles. Es decir, es la pérdida, empezando por la pérdida de visión, ¿no? el tema del movimiento, el efecto, el tema, por ejemplo, de la edad, ¿no? En niño, un ejemplo que suelo usar es, lo peor que puedes hacer es el abuelo que le da el móvil al bebé, ¿no? Porque lo que necesita un bebé es moverse. Es decir, para poder desarrollar su cerebro, el movimiento es fundamental. Entonces, realmente, la relación tendría que ser inversa. Es decir, que deberíamos alejarnos, ¿no? Es decir, los pequeños no deberían tener pantalla, lo que deberían tener es actividad que le permita desarrollar ese cerebro a través del tacto, del movimiento, de la interacción, del contacto. Es eso lo que potencia nuestro cerebro. Es cuando ya ese cerebro está, como ha demostrado Tomás, ¿no? Desarrollado, que puede también beneficiarse de ese tipo de estimulación. Antes comentaste que... Ay, perdón. Bueno, ayer cuando salí hacia casa en el autobús me dio por mirar el periódico y me enteré que había habido un caso, un pleito que es muy interesante, ¿no? Un jurado ha considerado que Meta y que YouTube son responsables de haber diseñado deliberadamente productos adictivos que han perjudicado a niños y adolescentes y jóvenes, ¿no? Y, bueno, básicamente es ingeniería de la adicción. Meter el caballo de Troya y una vez que lo has abierto ya no... o sea, enganchas, pero es que eso daña. Y quien pleiteó, bueno, por supuesto en el juicio han venido especialistas en redes, especialistas en adicción, y han hecho testificar a Zuckerberg, ¿no? Que ha tenido que hablar por primera vez en juicio, está bien, ¿no? Que se les vean esos entornos, ¿no? El caso es que en la que pleiteó, pues es le pusieron YouTube a los 6 años, según ella se hizo adicta, a los 9 ya era adicta a Instagram tenía ya depresión y autolesiones a los 10, un trastorno dismórfico y fobia social a los 13, y ella lo achaca todo a la adicción provocada deliberadamente. Entonces, bueno, y esto abre una espita, porque según, al parecer, a este juicio, digamos, a esta demanda van a seguir otras muchas, ¿no? En lo que ya parece una lucha social contra, digamos, la ingeniería de la adicción. Bueno, tú claro, de acuerdo, puede que hasta qué punto las correlaciones pueden entenderse frente a la Jonathan Haidt, dices, ¿no? Como aspectos causales relevantes y el aspecto es multifuncional. Pero socialmente parece que ya sí que se está aceptando, ¿no? Que parte de los trastornos que tenemos asociados a salud mental de usuarios jóvenes en las redes, parece que la relación causal ya al menos se está dando jurídicamente por válida, ¿no? Y bueno, en relación con eso... Sí. A ver, lo que tenemos que distinguir es lo que es un estudio epidemiológico de lo que es el caso concreto, ¿no? Es decir, si yo me estrello con un coche porque ese coche tenía un mal funcionamiento, ¿ok? Soy yo
que llevo a juicio a la empresa que me vendió el coche diciendo me vendiste un producto que tenía un fallo de fabricación, ¿no? Y por eso me generó un daño, un prejuicio, ¿no? Entonces, el sistema, y hay también que distinguir que, evidentemente, si estamos hablando de un caso delictivo, criminal, tenemos que tener pruebas más allá de una duda razonable, ¿no? Es decir, tenemos que estar totalmente seguros de que yo me estrellé con el coche porque el coche tenía un fallo, ¿ok? Es decir, no, porque tenemos que establecer la responsabilidad, eso. En el caso, evidentemente, ¿no?, que Javier relata, hay una corresponsabilidad. Es decir, ¿qué quiero decir? Si yo pongo una niña de 8 años a conducir un coche y la niña se estrella, ¿ok? Puedo decir que el coche no estaba diseñado para que la niña llegara al freno y frenara, ¿ok? Pero evidentemente, como madre, tengo la corresponsabilidad de que, ¿por qué yo puse a una niña de 8 años a conducir? ¿Entendéis? Es decir, cuando se le regala el móvil para la primera comunión a un niño en Italia a los 8 años, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que pretendemos? Más allá de ser víctima de una presión social y una expectativa de que eso es el comportamiento socialmente aceptado que hay que perseguir, es decir, con el que hay que cumplir. Evidentemente, esto es como cuando entrábamos en los años 80, todos los niños vivíamos en entornos donde se fumaba y a todo el mundo le parecía bien, ¿no? Es decir, nadie se cuestionaba el hecho de que un niño estuviera en una habitación llena de humo. Luego descubrimos de que el humo causa muchos problemas cardiovasculares, ¿no? Infarto, cáncer de pulmón, y nosotros mismos que fumábamos, no solo dejamos de fumar, sino que prohibimos que se fumara en lugares públicos. De alguna forma, aquí está pasando lo mismo. Es decir, que se empieza a considerar desde una perspectiva de políticas públicas, de política de salud, qué tipo de medida tenemos que tomar. Ahora, en términos de regulación, las medidas se están tomando evidentemente desde el ámbito digital. ¿A qué me refiero con esto? Que al ser, ¿no?, redes, plataformas digitales, no es el Ministerio de Sanidad el que está llevando a cabo la reforma o la propuesta jurídica, sino que es, por ejemplo, en el caso de Europa, DG Connect, que es la pata de Comisión Europea que lleva el desarrollo de leyes como, por ejemplo, el Acta de Servicios Digitales, que es la que se encarga de que no haya, es decir, que impone a estas plataformas que están identificadas, luego las veremos, que cumpla, que tenga mecanismos de moderación de contenidos para que en sus plataformas no haya contenidos ilícitos, por ejemplo, que no haya mercados ilícitos de cualquier tipo, que no haya pornografía infantil, que no haya todo tipo, ¿no?, de actividad delictiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí que se están tomando medidas, ¿no?, a distintos niveles, evidentemente. Europa está reaccionando, pero tomamos en cuenta de que muchas de las empresas de las que hablamos no tienen su sede en Europa, tienen solamente una filial en Europa, y sobre todo lo que tienen en Europa es un mercado. Donde realmente se determina, no sé si recordáis el caso Cambridge Analytica, el escándalo Cambridge Analytica, ¿no?, y la imagen poderosa, maravillosa de Mark Zuckerberg, ¿no?, con todos los fotógrafos, cuando tuvo que testificar delante del Congreso de Estados Unidos, porque, claro, cualquier tipo de acción regulatoria que se lleva a cabo desde Estados Unidos, para empresas cuya sede principal está en Estados Unidos, va a ser algo mucho más serio y contundente que cualquier otra acción que podamos llevar a cabo desde otro tipo de mercado, como somos nosotros, Europa, que somos un mercado de usuario. Entonces, claro, del lado de Europa también estamos tomando otro tipo de medidas, ¿no?, como por ejemplo el tema de la verificación de edad,
que evidentemente son controvertidas porque también plantean riesgo de censura y sobre todo una falta de eficacia tecnológica, es decir, de falta de madurez de soluciones, o simplemente un adelantar los tiempos respecto a otro tipo de reglamento, como por ejemplo la ley de identidades digitales, que ya prevé el tema de la verificación de una propiedad, como es por ejemplo la edad. Lo que pasa es que como eIDAS aún no está totalmente desplegado y implementado, es un poco adelantar los tiempos en términos de... y luego caer en fundamentalmente soluciones ineficaces, ¿no? Es decir que vamos a hacer algo que realmente no tenemos capacidad de hacer y entonces luego en la práctica estamos peor que antes, porque esto es como, y aquí termino, la Liga y su lucha contra la piratería para que los chicos no vean los partidos pirateados. Okay, lo que ha generado las sentencias que hemos vivido a lo largo de los últimos años es fundamentalmente una caída constante de servicios en Internet para que los chicos sigan viendo los partidos piratas, es decir, que no hemos tenido ni una eficacia por el lado de la... No, es decir, no hemos curado el problema que teníamos y sin embargo hemos generado un montón de problemas y una lucha contra Cloudflare que sinceramente ha empeorado Internet para todos. Seguimos. Yo quería ampliar Sí. que ha dicho una serie de patologías psiquiátricas. Ha dicho... Vale, perdona. Ha dicho una serie de patologías psiquiátricas que estamos estudiando en psiquiatría con etiologías diversas y si efectivamente las redes sociales generan estas alteraciones psiquiátricas, tenemos el chollo del siglo, porque curaríamos todo ese tipo de enfermedades que ha dicho. Yo creo que hay que diferenciar lo que puede ser una enfermedad de lo que puede ser una conducta alterada, modificada, que está probablemente dentro de una norma o en los límites de una norma. Y entonces, pero decir que las redes sociales han generado en esta niña toda esa serie de patologías psiquiátricas, tiene que haber algo distinto, porque si eso fuera verdad, pues en la psiquiatría lo tendríamos sencillo. Lo tendríamos muy sencillo. Anulamos todas las redes sociales y no va a haber más patologías de esas. Y eso no es verdad. Hay patologías en niños que han visto redes sociales y en niños que no han visto. Por ejemplo, en estos niños ciegos con los que trato yo, que no han tenido ni acceso al móvil porque no tienen medios, porque son poblaciones muy marginales y tienen patologías, y tienen las mismas patologías o parecidas, y son niños con déficit de atención, y son niños con un nivel de ansiedad muy alto, y son niños con una autoestima muy baja, y son niños con las mismas patologías que dice que tienen las redes sociales, en niños que nunca han tenido contacto con ninguna red social. Por lo tanto, yo, independientemente que estoy de acuerdo con este modelo que es educativo y que estoy de acuerdo con él para poder convivir, cuando se dice que las redes sociales generan determinado tipo de patología psiquiátrica o trastorno psiquiátrico, yo eso de verdad que me lo pensaría dos veces y es muy difícil tener un origen solo en las redes sociales en este tipo de enfermedades que llevamos cientos de años intentando averiguar qué son e intentando curarlas y no conseguimos curarlas. Desde luego para los psiquiatras sería el chollo, es decir, las redes sociales generan este tipo de patologías, quitamos las redes sociales y no habría patologías. Pues sí que habría patologías porque influyen otra serie de factores y probablemente en esta niña pueda haber tenido predisposición genética o biológica que le han podido llevar a estos estados o a estos trastornos de la salud mental. Eso quisiera que lo tuvieran muy claro, porque decir que una red social genera una patología psiquiátrica, eso es duro a la hora de entenderlo desde la medicina o desde la psiquiatría. Es difícil entender esa relación causa-efecto. Quería solo apuntar este tema. Entonces yo voy a tratar de
desear un poco. Pues, vamos a ver, y utilizando, me alegra que se haya hablado de corresponsabilidad y del ejemplo del tabaco. Precisamente Zuckerberg aducía algo para, digamos, un tipo de consideración similar a la que has hecho tú, en el sentido de que, bueno, hay muchos más factores. Y además, o sea, hay factores, por ejemplo, una familia seguramente desestructurada. Y además, claro, es que esos niños están entrando, es que mienten, la gente miente y dice que tiene más de edad de la que no tiene. Entonces entonces existe claramente una corresponsabilidad de los padres. Bien, pero el juicio lo que tiene interesante, y simplemente es por aclarar esto, el juicio lo que tiene interesante es que dice, bueno, aunque haya corresponsabilidad, se ha diseñado deliberadamente unos instrumentos para hacer adictos a la gente. Y diga lo que diga la chica esta respecto a qué pudo generarlo, lo que está claro es que es parte, no sé si decir esencial, porque eso es una palabra mía, pero en parte relevante del problema se le reconoce a ese diseño deliberado de adicción que ha dañado. Entonces, digamos, no sé qué nivel de causalidad, porque yo solamente he leído las noticias del periódico. Entonces, bueno, respecto a eso. Y lo que se dice también que el juicio se ha venido a trasladar los famosos juicios contra el tabaco, ¿de acuerdo? En los años se viene a plantear exactamente lo mismo, cómo una industria deliberadamente ha enganchado a la gente a sabiendas, o como mínimo por negligencia. Como mínimo, pero a sabiendas de que tenía efectos negativos. Entonces, esa es la línea que se persigue. No se persigue una explicación causal completa, yo creo, ¿no? Y en todo caso es el nivel jurídico, ¿no? Es el nivel jurídico. Pero bueno, en relación con esto, yo quería preguntar algo, y es lo siguiente, claro, si aceptemos que las redes sociales impactan en trastornos de salud mental. Y aunque estos trastornos deban acotarse y abordarse individualmente, no cabe preguntarse si estamos, como ella ya ha planteado, ante un problema de salud pública, en el sentido en que parte de la explicación, aparte de los condicionantes biológicos, están en condicionantes sociales, en el sentido en el que la medicina tiene diversos fines. Uno es curar y otro es acompañar cuando ya no hay posibilidades de curación, pero también existe, que es el ámbito de la salud pública, el de la prevención, y eso implica también políticas públicas, y no solamente políticas públicas de sanidad, porque la salud está en todas las políticas. Ahí hay una entrelación, o sea, para atacar un problema como este, de dependencia en redes, igual hay que atacar también legislativamente otros órdenes. Bueno, lo que yo quiero preguntar, si aceptamos que sí que hay impacto, el que sea, sobre la salud, ¿es este solamente un problema biomédico o es también un problema de salud pública? Esa sería mi pregunta también. A ver, yo ampliaría un poquito aquí, levantaría un poco la mirada, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente cuando nos preguntamos sobre el impacto social de de las tecnologías digitales, nos hacemos preguntas más allá sobre cómo está cambiando, ¿no? Cómo la mediatización cambia nuestra forma de coexistir, ¿no? Es decir, de alguna forma lo que nos estamos dando cuenta es que por eso me gusta hablar de mediatización, es decir, el hecho de que la interacción social ahora en el medio tenga un objeto tecnológico que anteriormente no existía. Este objeto tecnológico ha ido evolucionando, es decir, que esta pregunta nos la hemos hecho cuando hemos empezado a tener los medios de comunicación de masa, desde la radio, desde la misma electricidad, es decir, siempre hay un efecto del cambio tecnológico sobre las relaciones a nivel de sociedad. Ahora, evidentemente, la gran pregunta es cómo la inteligencia artificial, ¿no?, que circula en todos estos canales, está cambiando nuestra forma de interaccionar y vivir, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Y esto nos permite plantearnos preguntas más amplias, es decir, o ver una visión holística de la salud y preguntarnos sobre el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, estas herramientas contribuyen a mi proceso de aprendizaje, contribuyen, ¿no?, a intensificar esa red neuronal que tengo en el cerebro que vimos anteriormente, o están generando
prejuicio, están de alguna forma disminuyendo mi capacidad de memorizar, mi capacidad de hablar de forma sofisticada, empatizar, decir, muchas habilidades, ¿no? Como qué tipo de... ¿Por qué quiero plantearlo de esta forma? Porque, como contaba Tomás anteriormente, tenemos muchas formas de desarrollar y de utilizar estas tecnologías. Es decir, podemos ir por el camino de intentar entender cómo esto nos puede mejorar, puede potenciar nuestras capacidades y habilidades. El modelo del que estamos hablando, ¿no?, que de alguna forma es prejudicial, es un modelo que realmente viene de la transformación del marketing, que es un área muy concreta de empresariales, ¿no?, de economía de la empresa. El marketing se transforma como se transforma al transformarse la tecnología y los canales de distribución de producto, y la digitalización del marketing lleva al invento, ¿no? Lo que quiero decir, que todo lo que se implementa en las redes sociales en términos de engagement, ¿no?, es algo que está teorizado, no es algo que esté escondido, no es una conspiración de algo, no. Hay artículos y artículos académicos explicando qué tipo de herramienta tenemos que implementar para fundamentalmente optimizar lo que son nuestros objetivos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que compres más. Y para que compres más, tienes que estar más en la plataforma, tienes que ver más publicidad, ¿entendéis? Es decir, realmente es toda una cadena de finalidades. Es decir, la finalidad simple de quiero vender mi producto. Para vender mi producto tengo que comercializarlo, publicitarlo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando nos mueve, esta realmente es la gran revolución que ha hecho Alphabet, que ha hecho Google, ¿no? Ese tipo de transformación luego ha generado unos incentivos perversos para toda la cadena, para estos intermediarios que son estas plataformas digitales. Amazon es otro ejemplo que está también regulado por parte de Comisión Europea, porque realmente todo tipo de plataforma digital es un intermediario que se interpone entre nosotros y cualquiera que nos quiera vender cualquier tipo de producto, y realmente lo que hemos descubierto a lo largo de los últimos, diría, 10 años, es que la economía de las plataformas es intrínsecamente oligopolística. ¿Qué quiero decir con eso? Es un monopolio por diseño. Una plataforma siempre generará un monopolio. ¿Y qué sabemos que nos dicen los economistas neoclásicos sobre el monopolio? Que eso va a ser ineficiente. Es decir, eso no va a llevar a una mayor... porque no hay competencia. No hay competencia, entonces, claro, no vamos hacia un mecanismo que permita mejorar, ¿no? No, porque no podemos elegir. Estamos en lo que se llama lock-in. Que es la situación de impotencia en lo que nos encontramos mucho. De hecho, hay estudios que demuestran de que la gente pagaría para que le quitaran de determinada red social, como por ejemplo TikTok o Instagram. Hay un estudio concreto que demuestra esto. Porque el problema, ¿cuál es? Que si todos estamos allí, yo tengo que estar. El coste marginal que yo tengo de quitarme del grupo de WhatsApp, por ejemplo, es muy elevado si todos los demás estáis en el grupo de WhatsApp. ¿Entendéis? O en el Facebook, o en el Instagram, o en el TikTok, o donde sea. Entonces, el problema son las economías, es decir, las economías de escala. ¿Cómo hago, no? ¿Por qué va tanto el modelo freemium? ¿Por qué todos estos servicios se dan gratuitamente? Porque la economía de la plataforma funciona de que en el momento que tú seas capaz de pasar de cierto número de usuarios, luego todo lo demás es una bajada. Porque todo el mundo irá siguiendo y simplemente se sumará porque todo el mundo está ahí y para existir tienes que estar ahí. Esto es, de alguna forma, la verdadera novedad de la que nos hemos dado cuenta, de que la economía clásica ya no vale para, de alguna forma, para que el mercado o el gobierno pueda romper este tipo de dinámica, y entonces estamos en las manos de estos gigantes digitales, como se suelen llamar, que realmente tienen presupuestos mayores que los estados nacionales. Y entonces la gran pregunta es, wow,
¿Cómo hacemos? Por eso era tan importante lo que se comentaba esta mañana de nuestra posibilidad de migrar a otras plataformas, porque realmente, ¿no?, el único poder que tenemos es darnos de baja de un servicio, cambiar, es decir, dejar de usar un buscador, no sé, realmente no valoramos lo suficiente cuánto nuestra libertad como consumidores en este mercado es fundamental, porque nosotros, si nos movemos en bloque, ¿ok?, si somos capaces de generar un grupo que se mueva de una plataforma a otra, generamos, primero que se cae, como pasó por ejemplo con Signal, cuando de golpe todo el mundo migró de WhatsApp a Signal, ¿ok?, es decir, que la infraestructura no es capaz de manejar eso, pero luego también que generamos un modelo de negocio, porque pagamos con nuestros datos y llevamos nuestros datos a otro servicio, donde va a mover también la publicidad, donde va a poder, ¿entendéis?, generamos un nuevo sistema de incentivo. Esto es un poco la reflexión, ¿no?, que quiero de cómo generamos modelo de incentivo para generar tecnología que sea beneficiosa para nosotros. Yo, como soy del pueblo, no alcanzo a comprender todo eso. O sea que, pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué política podemos hacer desde el enfoque médico? Les voy a cambiar el paradigma donde estoy yo ahora trabajando y espero que me comprendan, pero también, si me critican, me va a parecer muy bien. O sea que yo hasta ahora, bien como psicólogo o como psiquiatra, he entendido que todos los problemas que pueden generar las redes sociales, la interacción y todo eso, eran unos problemas que estaban muy relacionados con el cerebro. Es decir, ¿por qué? Porque siempre he pensado que la memoria está en el cerebro, la inteligencia está en el cerebro, la atención está en el cerebro. Primero porque me lo enseñaron así, segundo porque luego yo en mi propia clase he dicho que en el hipocampo está la memoria y ese tipo de cosas, pero cada vez se están teniendo más conocimientos que dudan de eso. Y cada vez se están teniendo más conocimientos donde se piensa que el cuerpo es un centro de la memoria. El cuerpo, que tiene memoria el corazón, que tiene memoria el hígado, que tiene memoria el intestino, que tiene memoria el riñón. Si no, ¿por qué sabemos determinados alimentos que nos sientan mal? ¿Es porque hemos pensado que este alimento me sienta mal? No. Y lo tenemos desarrollado filogenéticamente. Y es ese nuevo concepto de que el cuerpo es algo que va a transmitir información al cerebro, cambia diametralmente lo que podían ser las políticas sanitarias de este país, incluidas las políticas docentes y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si efectivamente mi cuerpo es un elemento que está transmitiendo información en milisegundos y millones de estímulos todos los días, ¿o qué creéis que después de haber comido el intestino no está transmitiendo información al cerebro? Pues claro. Y el hígado, pues claro, que está transmitiéndola, y el corazón. Y a veces nos hemos dicho, ay, tengo una corazonada, y nos ponemos la mano aquí. ¿Y qué significa tengo una corazonada? ¿Que hay una parte del cerebro que...? No, hay una respuesta del corazón. Si eso es verdad y hacemos políticas para mejorar nuestro cuerpo, podemos a lo mejor competir con estas grandes multinacionales. Vamos a competir desde nosotros, vamos a competir desde los padres, vamos a competir desde el colegio y vamos a alimentar bien a nuestros hijos y vamos a educarles bien en el manejo de su cuerpo. Y eso sí que lo podríamos hacer, porque eso nos permitiría modificar el cerebro, es decir, al revés. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora nos estamos beneficiando de los conocimientos de los biotecnólogos. ¿Existe estoy en lo correcto? Biotecnólogos, ¿no? O sea, creo que es una facultad ya. O sea, ahora nos estamos nutriendo de ellos. ¿Y qué dicen los biotecnólogos? Ahora que nuestro cuerpo tiene dos sistemas de procesamiento de la información.
Uno que es un sistema muy rápido, muy rápido, muy rápido, que va del cuerpo al cerebro. Y hay una parte del cerebro que lo recibe inmediatamente, se llama subcortes, que es el que organiza toda la información. Llega al tálamo, la organiza de un sitio para otro. Y después hay una parte muy lenta, muy lenta, muy lenta, que es lo que llamamos corteza cerebral, que tiene que analizar, elaborar, informar. Y cuando nosotros hacemos registros con potenciales evocados en el tiempo, nosotros sabemos que determinados procesos de memoria tardan 300 milisegundos, 400, 500, y sabemos que los procesos relacionados con percepción de la información visual, auditiva, táctil, tardan 100, 50, 100, 60 milisegundos, y sabemos que los procesos que generan respuestas en áreas emocionales 100, 100 y pico. Quiere decir que sí que podríamos modificar estas conductas que llevaran a los niños a tomar decisiones trabajando sobre su cuerpo. Y les pongo un ejemplo. Yo he desarrollado un programa que se llama HERBAT y que la semana pasada leí una tesis doctoral y Yargi, ahí en San Sebastián, y ha conseguido, a través de este programa, ha conseguido que los niños disminuyan los trastornos de atención y disminuyan la ansiedad y mejoren la memoria y mejoren el aprendizaje. Y es un programa dedicado al cuerpo. Se llama HERBAT porque hay hidratación, el cuerpo tiene que estar hidratado, los niños tienen que beber. Y antes de cada programa de aprendizaje beben un sorbito de agua. La parte física, el equilibrio, porque el equilibrio tiene que mantener el cuerpo predispuesto para mandar información adecuada para que el cerebro archive esa información. Respiración, tienen que respirar y respirar bien. Les tenemos que enseñar a respirar a nuestros hijos. Es que hay que enseñarles a respirar. Hay que enseñarles la motilidad ocular. ¿Para qué? Porque tienen que leer. Y porque la dislexia se basa en una incapacidad de una motilidad adecuada para poder diferenciar dentro de una palabra determinadas letras. Y les hemos enseñado también a discriminar sonidos. ¿Por qué un niño aprende un idioma? ¿Y por qué cuando hablas con un hijo y contesta el padre, tienes que decir padre o hijo? Le dice el padre, no, que soy el padre, no el hijo. ¿Quién le ha enseñado al niño eso? Esos procesos de discriminación tonal son importantes para el lenguaje. Y por último, hemos metido, yo que me dedico a la parte táctil, hemos metido también un ejercicio de discriminación táctil. Con ojos cerrados o lo que sea, tienen que discriminar táctilmente. Y hemos conseguido mejorar estados de ansiedad, estados atencionales y mejora de los procesos de memoria y de aprendizaje escolar. Solo haciendo eso. Y lo hemos hecho en 5 minutos antes de cada clase. Antes de cada clase, 5 minutos a cuidar el cuerpo. El cuerpo para una función cognitiva. Y hemos encontrado que además de la función cognitiva ha mejorado funciones emocionales. Y solo hemos cuidado el cuerpo. Y yo creo que cualquier padre, cualquier maestro, cualquier persona tiene la capacidad de mejorar el cuerpo de sus alumnos o de sus hijos para mejorar la ansiedad. Y veríamos si conseguimos antes una disminución en las redes sociales mejorando el cuerpo que trabajando en disminución de las redes sociales en base a quitarles los móviles, los teléfonos o todo lo que sea. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo creo que deberíamos hacer una política proactiva en aquellos conocimientos que tenemos ahora que sabemos que van a mejorar el cerebro, que lo van a mejorar. Una de las cosas que tienen las redes neuronales también es que el ejercicio físico no lo hacen y nosotros mejoramos mucho en el movimiento, no en la pasividad. Y como están 3 o 4, has dicho tú, 5 horas sin moverse, eso disminuye la capacidad que pueda tener el cerebro para tener una respuesta de decir no, para tomar una decisión. Entonces, yo animaría a que empecemos la política desde
nuestra capacidad como profesores, como maestros, como padres, y dado que estos conocimientos que son recientes pueden ser importantes, pues vamos a optar por mejorar el cuerpo físico de nuestros hijos pequeños, y si conseguimos eso y disminuyen automáticamente el tiempo en las redes sociales, estamos avanzando muchísimo en competir con estas cosas que has dicho tú, de multinacionales y todo este tipo de gente, que competir con ellos así a pecho descubierto, yo eso lo veo muy difícil, tremendamente difícil. Bueno, esa es mi propuesta, es decir, que les puede chocar, pero que los resultados que tenemos nosotros son muy buenos. No tenemos que combatir la ansiedad con una terapia, es decir, que psicológica, no, la estamos combatiendo con que el niño beba agua, con que haga equilibrio, con que esté bien su cuerpo. ¿Me explico? O un déficit de atención, lo estamos combatiendo con eso. Esta mañana preguntaba a un padre qué haría con un niño que tiene déficit de atención o algo así. Le contestaba la ponente aquí que necesitaría 3 horas. No, yo necesito 1 minuto para decírselo. Ni 3 horas ni nada, 1 minuto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esto. Y esto es lo que nos ha dado resultado en los estudios que hacemos. Y esto yo creo que podría ser una política sanitaria, una política educativa muy importante, buena alimentación, sueño, alimentación, descanso, ejercicio. Yo creo que eso es clave para que esa red neuronal cortical se modifique desde abajo, se modifique de la misma forma que se modificó cuando todos vosotros teníais 1 mes, 2 meses, 1 año. Estamos utilizando el mismo proceso que cuando teníais 1 mes, el mismo, y está funcionando. Y esa me parecería una buena política sanitaria, social y educativa. Bueno, interesante. Me surgen mil cuestiones. Ha citado a Claudia esta mañana. Ha citado a Claudia que se tomaría un buen rato de explicación, pero esta mañana también ella dio una clave que se complementa, que es ejercicio pautado y socialización. Eso también es que es claramente centrado desde el cuerpo con otros cuerpos. Bueno, y esta reflexión final sobre... En filosofía hablamos de los cuidados, ¿no? Una visión de los cuidados centrada en el cuerpo es, digamos, parte de la solución que, como bien hemos visto con Sara, no es unifactorial, sino, digamos, los puntos de resistencia tienen que ser en diversos sectores, tanto desde la sociedad como desde las instituciones. Bueno, yo ya he hablado mucho y es tiempo de que la gente que estáis escuchando paséis a ser, digamos, dejéis de lado vuestra pasividad de escuchantes y paséis a intervenir. Estáis invitados. Oye, que nosotros también hemos hablado mucho, ¿eh? Sí, o sea, ahora hablan ellos. Ahora hablan. Pues vale. ¿Qué hablen? Discúlpeme, discúlpeme. No sabía que era usted, no, discúlpeme. A ver, yo soy proactivo, vengo aquí porque me interesa y me parece perfecto lo que dices. Hay cosas, pero yo lo intento ver desde fuera también. Hay una cosa que voy a hacer 2 preguntas de las 220 que tengo por aquí pendientes. Una, Sara, había comentado antes sobre el monopolio y había dicho que, bueno, que es muy fácil enfrentarse a él simplemente darnos de baja, ¿no? También se había hablado antes de lo de la comparativa esta con el tema del tabaco y demás. No lo digo con ánimo de ofender, sino lo digo más que nada para que a ver si la gente joven también hace esa dualidad, porque me imagino que, claro, que ellos están como a distancia de la realidad que sufren en su momento. Nosotros sumamos como carteros. Mi padre murió de EPO. Después de que los psicólogos, los pedagogos y demás le dijesen que era bueno, porque antes se fumaba en las clases, los profesores nos ponían un cigarrillo en la boca, pero venían los psicólogos, los pedagogos, las clases, yo soy docente también, venían los propios profesores a decir, no,
estímulo es diferente. Lo digo porque a veces estamos hablando de las redes sociales, del contenido del continente y demás, pero el contenido es el mismo. O sea, el estímulo es diferente y es el contexto. Y cuando estamos hablando de las redes sociales, no estamos viendo que esas redes sociales están insertas en otras redes sociales. Estamos hablando de unas redes sociales tecnológicas, pero esas están insertas en otras redes sociales tecnológicas. Por eso la pregunta que había hecho esta mañana no es qué es lo que hacemos nosotros como padres, evidentemente, sino es que lucha no es contra nuestros hijos, sino ellos tienen su guerra también. Nosotros con ellos tienen su guerra y nosotros con la guerra que tienen ellos. O sea, el tema es mucho más complejo, yo lo veo en ese sentido. No sé si a lo mejor me he divagado demasiado, no sé. Pero bueno, a ver si... A ver, yo lo único que puedo aportar, ¿no?, es que cada uno tiene la complejidad de su vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que el dilema moral es al que tú te enfrentas en primera persona, ¿ok? Cuando yo no le di el móvil a mi hijo, y era el único que no lo tenía, y se tenía que mover por el barrio en Madrid sin móvil y sin estar geolocalizado, ¿ok? Tuvo que aprender que tenía que llegar a la hora porque no tenía otra forma de comunicarse y tuvo que aprender el recorrido para ir a un sitio a otro, ¿ok? Y esto lo hacía con 11 años, 12 años, ¿no? Tuvo el móvil que tenía 13 años. Y yo era la loca, ¿entendéis? Yo era, no, esto es un poco la inversión, ¿no? Yo digo, esto es como el tema de la lactancia, ¿ok? Yo me he criado en los años 80 en lo que lo mejor era darle a los bebés fórmula. Es así. ¿Ok? Luego nos hemos echado las manos a la cabeza de que la leche maternal es lo mejor, ¿cómo le das tú eso que es artificial? ¿Entendéis? Es decir, que realmente somos víctimas de modas y ahora una buena madre tiene su hijo geolocalizado. Yo he hecho una tesis sobre vigilancia, evidentemente no tengo mi hijo y soy experta de protección de datos, no tengo mi hijo, pero tengo muchos compañeros expertos de protección de datos que tienen su hijo geolocalizado, porque es la nueva forma de cuidado a través de la vigilancia. ¿Entendéis? Eso, y hablarlo, ¿no?, compartirlo, no significa juzgar, significa poner en común, porque cada uno luego se enfrenta a su dilema moral y no hay un bien absoluto o un mal absoluto. Hay es decir, hay la ansiedad de cada cual y lo que quiero decir que yo como madre que luego he tenido que vivir el minuto y medio en el que el niño no llega a casa, ¿entendéis? ¿Vale? Me he tenido que aguantar. Es decir, que de alguna forma es también aquí otras estadísticas que, por ejemplo, muestra el Jonathan, es el tema de comportamientos de riesgo, ¿no? Hacerse daño. Dice que también ha habido un decrecimiento con el uso de los móviles de lo típico de la adolescencia. Lo típico de la adolescencia, que quiero decir, no sé, el botellón, tomar droga, caerse, tirarse, ¿no?, subirse a algo peligroso, en comportamientos de riesgo, ¿no?, que son típicos de alguna forma y que son también parte del aprendizaje del crecimiento. El hecho de que estos tipos de comportamientos ahora se hayan trasladado a las redes, porque ahí también de golpe tenemos los retos que son súper peligrosos, es decir, que de alguna forma hay cambios y tenemos que navegar esos cambios y tenemos que tomar decisiones en el momento y en las circunstancias en las que estamos. Y creo que el único patrón cuando estamos ahí navegando los cambios es, por un lado, no desestimar nuestros conocimientos, porque nuestros conocimientos son únicos, es decir, la forma en la que nosotros hemos aprendido, analógica, ¿no?, con el humo, con la leche en fórmula, ¿entendéis? Es decir, pero de ahí podemos rescatar cosas y luego recordar de que siempre hay procesos de aprendizaje, desaprendizaje, es decir, que de alguna forma tenemos que estar abiertos a que probablemente haya cosas que hemos aprendido mal, ¿no?, como, ¿no?, lo que comentaba, y cosas que sabíamos y hemos olvidado porque hemos dejado de hacerlas. Y entonces ahí también la pregunta es, ¿qué era lo que nosotros hemos aprendido a hacer, nuestra generación, y que ahora miramos y decimos, podríamos compartir? Porque yo creo que aquí la gran pregunta es, ¿qué podemos inventar para compartir tiempo con otras generaciones que sea un tiempo de calidad y
¿Qué quiero decir? Cuando yo me pongo a hacer la pizza con mis hijos, ¿no? Le preparo la masa y ellos se ponen a hacer o la pasta en casa, es decir, tonterías, ¿no? Tonterías. Tonterías de toda la vida, de cuando uno no tenía la televisión, no tenía el móvil, no tenía, ¿no? Y luego de golpe eso es un momento bonito, porque estoy haciendo algo manual, ¿no? O estoy escuchando una música de los años 70 de mi madre, de donde, eso compartir, ¿no? Conocimiento entre generaciones, yo creo que es algo, porque algo que vemos sí hoy en día es un empobrecimiento. Es decir, la paradoja que estamos viviendo es que en la época de la información es cuando menos información de calidad tenemos. Es decir, la información de calidad está escondida y por eso hace como falta que nosotros seamos como arqueólogos, la rescatemos, ¿no? Que es un poco lo que... y volvamos a decir algo tan tonto, es decir, algo que para nosotros era trivial, como, oye, si cuando te lo pasas mal, te paras un momento, respira y vuelves a encontrar tu equilibrio, ¿no? Eso, y luego sigue. Correcto. Continuando con lo que dice ella, para mí es muy sencillo, no es complicado como para usted, decir, porque me fijo en mi cuerpo. Lo que yo he dicho es, el tipo de estimulación genera en el cerebro una respuesta mucho peor que la del contenido, que los estudios, le he dicho, que he leído del contenido, no son científicamente... dejan mucho que desear, eso es lo que le he querido decir, y le pongo el ejemplo de trabajos que hemos hecho nosotros. Cuando hubo el 11M, yo era director del departamento de psiquiatría y entonces nos encontramos que dentro de las personas que habían tenido estrés había policías, médicos, enfermeras, asistentes sociales, voluntarios, gente que nunca había tenido nada, pero estuvieron en contacto directamente o a distancia con lo que había pasado en el 11M. Y estas personas, lamentablemente, no han podido seguir sus trabajos por el estrés postraumático que han tenido. Cuando les hacemos un estudio en su cerebro, entonces le ponemos imágenes, por lo que le ponemos imágenes de gran agresividad, pero imágenes que generan miedo, lo que sea, como por ejemplo ver una víbora, gente que ha tenido un accidente, sangre y ese tipo de estímulos. Estas personas, ante ese tipo de estímulos, su cerebro reacciona globalmente y mal. Todas las áreas del cerebro se ponen en marcha y se ponen en una reacción exagerada de su cerebro. El grupo control reacciona ante esa situación con una actividad del lóbulo occipital que es lo mismo que si hubieran visto estas imágenes de día. Y son imágenes que les hemos puesto. Y no reacciona su cerebro. Son imágenes que las ven, el cerebro las ha visto, no hay un componente de áreas del cerebro de acción. No se activa el cíngulo anterior. No se activa el hipocampo, no se activa la amígdala, no se activa el lóbulo frontal, no. Se activa un área del cerebro que está reconociendo que hay imágenes en su cerebro. Eso es lo que quería transmitir. No sé si lo transmití bien antes, pero lo que quiero transmitirle, por eso les decía que probablemente el contenido, a lo mejor le estamos dando mucha importancia, a lo mejor hay que darle más importancia a cómo es el estímulo. O como decía usted, qué velocidad tiene el estímulo. Ese estímulo tengo que estar a la media hora eliminándolo. Probablemente eso es más importante. Probablemente lo que he hecho yo con los ciegos, cada 3 minutos. Porque si no, no funciona su cerebro. Es decir, y eso es lo que creo que es lo importante. Por eso es importante conocer el cuerpo y saber qué importancia tiene el cuerpo. Y saber cómo hay que hacerlo y cuánto tiempo hay que hacerlo. Estamos trabajando con la ELA. La ELA es una enfermedad que lleva a personas jóvenes a la muerte muy rápidamente. Y estamos estimulando todos sus músculos, incluso los músculos respiratorios o deglutorios, para ver si conseguimos
que mejore la actividad de sus músculos. Y le estamos aplicando estímulos cada vez que degluten algo, es decir, con imágenes que le ponemos y las sincronizamos mediante realidad virtual. Lo que hacemos es ver cómo funcionan sus músculos y estimularles esos músculos. Pues hemos comprobado que esta gente, después de 5 minutos, su cerebro no funciona. Es que no funciona. Y estamos registrando y ¡pum!, desaparece la actividad en el cerebro asociada con el movimiento y ha desaparecido. Esas neuronas no funcionan. La posibilidad de recuperar a estas personas es tremendamente compleja y tenemos que identificar un método de estimulación ambiental en su cuerpo para ver cómo lo recuperamos. ¿Me estoy expresando bien? Lo mismo que le digo de una enfermedad, es lo mismo estimular a un niño de 5 años, de 10, de 12, de 14. No, porque tienen procesos madurativos del cerebro distintos. Si conocemos eso, si nos dedicamos a eso, yo creo que vamos a conseguir mejorar la función cognitiva y que tomen decisiones distintas. Pero trabajamos su cuerpo, que antes se decía, no, la mente tiene déficit de atención, pues ejercicios de atención, si no sirven. Si no sirven. Si esa red neurológica hay que modificarla desde abajo. Es una red neurológica que se generó cuando tenía un día el niño, un día, un mes, un año. No sé si me estoy expresando bien. Y hay que generar, igual que se generó, hay que generarla. Ir a la corteza con programas de no sé qué no se consigue nada. Y hacer lo que hacemos los psiquiatras, es decir, darle un fármaco, tampoco. Me estoy criticando, ¿no? Tampoco. La pregunta no era crítica, era simplemente de funcionamiento social. Tenemos ese problema y tampoco sabemos. No le oigo. No. Se lo agradezco. La pregunta no era una crítica, una pregunta igual que la de la mañana personal, sino genérica. Hablo en estos términos para ver cómo, pues eso, contrarrestar este tipo de efectos sociales y más. Y es el efecto de cómo veo, es un poco como lo que estaban diciendo por la mañana también Cristina, me parece, con el tema de ejercicio físico y arte. Sí que es verdad que necesitamos ver, pues a lo mejor analizar y pensar hacia adentro a veces. Bueno, primero deciros que me ha encantado, porque es súper interesante. Y tengo 2 preguntas. Valga la ironía, justo el otro día me salía un vídeo explicativo en Instagram donde analizaban el comportamiento de un joven, yo creo que tenía 20 y pocos años, con supuesto TDA. Entonces, había ido a un psiquiatra y le había quitado el móvil durante, no sé si varios días, y su comportamiento su foco de atención había mejorado mucho y le había vuelto a hacer todos los análisis y dejaba de dar ese estímulo de TDA. Luego volvió a coger el móvil y al poco volvió a tener teóricamente el mismo, no sé si llamarlo estímulo, como lo llamáis, como el mismo Patrón de conducta. exacto, que tendría un TDA exactamente. Correcto, es correcto. Luego, otra pregunta. Sara, tú hablabas sobre la base de las redes sociales, cómo estaban, por así decirlo, capitalizadas para la máxima venta. ¿Hasta qué punto se habla mucho, o es un bulo? Siempre lo he escuchado, de que son un control de masas. Entonces, para fomentar X comportamiento o X, en este caso, ventas entre la población. Efectivamente es correcto, porque el fármaco tiene una vigencia y esa red neuronal se ha generado a lo largo de mucho tiempo. Entonces, para reorganizar la red neuronal, antes había terapias, o hay terapias, y hay terapias cognitivo-conductuales, terapias de atención, hay bastantes terapias dentro de la psicología
que tratan de recuperar esa red neuronal. Lo que decía yo antes es que esa red neuronal está asociada a la corteza, que funciona muy lentamente. Quitar una red neuronal es muy complejo, y en cambio, si haces otros procesos de abajo a arriba con el cuerpo, se mejoran muchísimo. A veces pongo un ejemplo en clase. Imagínese que quiere quitar que hay muchos coches en la ciudad y quiere reorganizar el tema de la ciudad, y pone un semáforo aquí, pero hay un atasco en el otro lado, cambia el semáforo y otro. Esa sería la red neuronal del cerebro. La que yo propongo, no. Limito la entrada de la información, la entrada de coches, los limito, los retraso, y ya el propio cerebro, la propia ciudad, tiene su redistribución. No sé si me estoy expresando bien. Esa es la diferencia entre la apuesta que estoy haciendo yo ahora y que les acabo de decir, a toda lo que hasta ahora se viene haciendo y que se está haciendo y se seguirá haciendo. Es decir, vamos, ¿dónde está el origen? En la entrada de los coches. Han entrado 100.000 coches cuando solo podrían entrar 50, pero han entrado 100.000 coches en una hora. Pues vamos a distribuir todo eso, vamos a enseñar al cuerpo a que todos esos estímulos que recibe el niño con déficit de atención, vamos a reorganizarlos y vamos a que sea nuestro propio cuerpo el que envíe esa información adecuadamente, ordenadamente, y esa es la clave para que después las redes neuronales corticales o la ciudad reorganice ya sola, reorganice todo lo que es el tráfico dentro de la ciudad. ¿Me he expresado bien? Sí. Y una pregunta, ¿qué diferencia hay entre un TDA verdaderamente, o por así decirlo, real, médico, a uno inducido por una red social? ¿Apaga esas conexiones neuronales haciendo la analogía al tráfico? ¿Cortaría X calles? No, es que lo que se produce en las redes sociales generalmente es un déficit de atención, que produce a su vez, como consecuencia de que están pasivos, no hacen nada, alteraciones de los movimientos, de la inquietud y todo eso. Y el TDAH es una enfermedad psiquiátrica con una alteración de unos neurotransmisores que bajan de forma drástica y que hay que recuperar eso. Entonces, eso se puede recuperar con un fármaco que dura X tiempo, pero que quitas el fármaco y vuelve a suceder, o se puede recuperar con lo que estoy diciendo yo, reorganizando esa red neuronal de la corteza cerebral. ¿Y eso nos lleva tiempo? Sí, claro que nos lleva, pero si hacemos el mismo proceso que como se creó, tenemos posibilidades de que se recupere. ¿Y podemos hacer las dos cosas? Sí. ¿Y mejoraríamos rápidamente? Claro, mucho mejor. Pero la reconstrucción de esa red neuronal tiene que ir de abajo a arriba, tiene que ir de nuestro cuerpo hasta la corteza cerebral, no al revés como hacemos ahora. Ya, ¿no? Y respondiendo a la otra pregunta, las sociedades humanas a lo largo siempre, es decir, la naturaleza propia de la sociedad humana lleva a dinámica de dominación y por tema de coordinación. Es decir, es como las hormigas. Las hormigas necesitan organizarse, ¿no? De hecho, son sociedades muy inteligentes porque necesitan cooperar. Y entonces, nosotros los humanos también tenemos dinámicas más o menos, ¿no? Positivas de colaboración, coordinación. Las redes sociales forman parte de estos mecanismos de colaboración. Ahora, si tenemos una parte de estos, no sé cómo decir, esto lleva a la que se llama la estratificación social, ¿no? Es decir, que hay colectivos que están en mejores condiciones que otros colectivos, ¿no? Hay colectivos dominantes, colectivos dominados. ¿Cuál es el tema de decir, de caer de un lado o de otro? ¿No? De caer del lado de quien está diseñando la plataforma, ¿no? O caer del lado de quien está lobotomizado utilizando la plataforma, que prácticamente estás de un lado o de otro de la dinámica de dominación, o estás dominando o eres dominado, ¿no? Y tú, de alguna forma, la libertad, el libre albedrío es decir de qué lado quiero estar, ¿no? O hasta, porque ahí está el elemento, ¿no? ¿Qué quiero para mí? ¿No? ¿Cómo quiero utilizar mi tiempo? Y también ahí, eso es, yo creo que un poco el desengaño, ¿no?
realmente son dinámicas de autoengaño. Es decir, de eso, volviendo, ¿no? Me gusta mucho en filosofía solemos decir que la mente es un cuerpo para decir de que no somos cartesianos, es decir, que rechazamos la visión cartesiana de distinción, ¿no? Entre cuerpo y mente. Porque otra tradición filosófica, por ejemplo, lo que te dice, que viene más del ámbito religioso, es que la verdad es un sentimiento. Es decir, ¿cómo sé yo que algo es lo que tengo que hacer? Es algo que siento, que no está a nivel de, ¿no? Aquí, sino que está como aquí, entre el estómago, el corazón y la intuición, que es de alguna forma el reflejo de esa. Entonces me gusta mucho lo que cuenta Tomás, porque de alguna forma estos descubrimientos que él relata nos vuelven a decir un conocimiento realmente muy antiguo, ¿no? De que la verdadera sabiduría viene del cuerpo. Es decir, que es algo, ¿no? De hecho, muchas veces hay cosas que sabemos, cuando por ejemplo tenemos una convicción, decimos, esto es lo que tengo que hacer. No es algo que tengamos aquí, es algo que tengamos aquí, ¿no? Decimos, no puedo, ¿no? Tengo que... y es la base de la moral, que de alguna forma es algo único del ser humano, ¿no? Del quehacer del ser humano que tenemos. Esto es algo evidentemente propiamente único humano, ¿no? Que tenemos que inventar el mundo, ¿no? Tenemos que inventar el mundo y luego vivir en el mundo que inventamos. Y esa invención del mundo es la parte de libertad absoluta, que también es la que muchas veces asusta. Y entonces es mucho más fácil entrar en el mundo creado por otro. ¿Entendéis? Es decir, es mucho más difícil decir, quiero inventar otra plataforma, otra forma de relacionar, otra tecnología, respecto de decir, no, uso lo que ya está disponible, lo que otros han inventado. Esto es un poco asumir la responsabilidad de nuestra creatividad, ¿no? Esto, porque claro, con la creatividad, ¿no? Ahora hablando mal de los ingenieros, que Tomás está mucho con meterse con los ingenieros, ¿no? Con el pobre Pablo y todos los demás. Es que me gusta. Le encanta. El ingeniero hoy es nuestro Prometeo, es nuestro creador, y entonces ahí como Superman tiene mucho poder, y con mucho poder viene mucha responsabilidad. Por eso es tan importante formarse para poder imaginar, porque esto es lo bonito de la inteligencia artificial, que es artificial, es decir, que realmente permite que sea todo lo que queremos que sea, pero muchas veces no sabemos lo que queremos. Vamos a atender la última pregunta, porque nos comemos la... ¿Cómo estás? Quería darle las gracias por la ponencia y por haber estado todo el tiempo. Quería preguntar a la doctora, se conoce el Instituto Brennan. ¿Puede hablar un poquitín más alto? Si conoce el Instituto Brennan y si hay alguna implicación en sus estudios de coherencia cardíaca entre la respiración, visualización, trabajo interior, y si conoce también el estímulo corporal, el trabajo corporal con fascia, para calmar la ansiedad y mejorar el rendimiento, tanto académico como profesional. ¿Sí lo conozco? Sí, claro. ¿Qué aporte hemos hecho nosotros o mi grupo de investigación? El aporte que hemos hecho es que, como decía antes, el cuerpo tiene memoria. Pero el cuerpo, las vías sensoriales tienen atención. ¿Qué hemos comprobado? Que cuando desaparece la atención sensorial, el resultado no es igual que cuando has asociado la atención sensorial a algo. Entonces, todos esos ejercicios que se hicieron y que vienen muy bien, como el tai chi, para relajar el cuerpo, para lo que yo quiero, que es aumentar la capacidad cognitiva o atencional o de memoria o eliminar déficits, necesito procesos atencionales sincronizados con eso. No sé si me estoy expresando bien. Aquí no sirve que yo esté haciendo así un día, porque no
no cambiaría la red neuronal de la corteza, ¿me explico? No porque estemos así, cambiaría, eso sí, la musculatura y ese tipo de cosas, pero si vamos a cambiar, modificar estos cerebros de adolescentes que toman decisiones impulsivas, inadecuadas, sin capacidad de análisis de eso, tendríamos que hacer todo eso de estos métodos sincronizados con un proceso atencional, porque si no, por eso los resultados han sido tan pobres. ¿Me explico? Y fíjese que en el Tai Chi, por ejemplo, se intenta que la atención esté determinada al músculo, porque se va buscando un proceso de relajación biológica del cuerpo. Pero en los estudios que estoy haciendo yo busco un proceso de modificación de la red neuronal alterada en este tipo de niños. Con lo que he hecho con los ciegos, al principio, como ya llevo 20 años, pues al principio, claro, me equivocaba, porque al principio no sabía bien y tardábamos mucho tiempo en conseguir un resultado que ahora lo tenemos en 10 veces menos de tiempo. 10 veces menos. Mi primer amigo, porque es amigo ciego, pues tardamos 6 meses en conseguir lo que ahora conseguimos en un mes. Porque hemos entendido el proceso mucho mejor. Y lo hacemos mucho mejor. Y técnicamente, y en eso voy a alabar un poco a los ingenieros, no sé, para que quedara un poco bien. Y en eso los ingenieros han participado mucho. Ha sido clave en todo esto. Pero también ha sido clave el modificar el paradigma. Y hemos conseguido resultados en tiempos récords, que es como estamos ahora. Y todavía nos queda, a medida si vamos aumentando nuestra capacidad de conocimientos, probablemente lo hagamos en un futuro de forma muy rápida como lo que nos pasa a nosotros. Vamos a entrar ahora en un estudio con niños de 1 a 3 años, que es una etapa donde hay un desarrollo neuroanatómico que se llama tiempo crítico, y en los tiempos críticos anatómicos, cuando tú lanzas un estímulo, no necesitas lanzarlo 1000 veces, porque enseguida se pone en marcha el proceso. ¿Me estoy expresando bien? Pero cuando han pasado esos tiempos críticos, pues tienes que hacerlo durante mucho tiempo. Porque es inentendible que el cerebro funcione en milisegundos, que tenga una capacidad asombrosa de aprendizaje, y ustedes se dediquen, no sé, 3 o 4 años en la universidad a estudiar. Podía ser en un mes todo, ¿no? ¿Me estoy expresando bien? Sí, yo entiendo que la pasta tiene unos patrones neuronales, funcionales dentro del cerebro, que hace que el cuerpo tenga unos caminos, esas carreteras que antes usted habló, que son ya casi permanentes. Por ese cambio a nivel cerebral y a nivel que sea coherente con el corazón, para que pueda evolucionar en consonancia con lo que realmente se quiere tener, con el objetivo que se quiere tener. Con lo cual, trabajar desde el cuerpo es básico para que funcione, haya una coherencia entre cerebro y corazón y físico, una parte. O sea, el trabajo que usted propone es garantía de éxito, pero a largo plazo, yo pienso. El problema es qué estadísticas tiene. ¿Qué? Estadísticas tiene. En los niños ciegos el 100%. En el ERBAT, según la tesis de la profesora esta de ahí de San Sebastián, altísimo. En porcentajes muy altos, en porcentajes, como ahora se utilizan las tesis, estadísticamente significativos. ¿Me explico? O sea, eso es lo que encuentran ellos. Pero en los ciegos ven todos, ¿eh? Absolutamente todos, el 100%. Le podemos hacer ejemplos de lectura también. Todos, el 100%. No hay...
Ahora, si la pregunta me lo hubiera hecho, ¿todos adquieren el 100% de la lectura en el mismo tiempo? No. ¿Qué hemos visto? Dos cosas importantes. Que probablemente, así como decimos que hay niños inteligentes, te dice un profesor o un maestro te dice, o maestra, este niño es muy inteligente. Pues también táctilmente hemos visto que hay niños inteligentes. Pero también hemos visto que hay maestros y maestras que no funcionan adecuadamente y que el método de enseñanza no es lo mismo en unos que en otros. Con lo cual, si me dices si todos han aprendido a la vez, no. Pero que todos han llegado a esto, sí. Tenemos que cortar, nos hemos comido el descanso y bueno, yo creo que la mejor manera de